Nunca importa cuánto hago, nunca es suficiente. ¿Qué se siente vivir dando todo, y aún así sentir que no alcanzas? Si hago más, tal vez ahora sí me valoren. Siempre doy más, y nunca alcanza. Esta historia es para ti. Nunca importa cuánto hago, nunca es suficiente. ¿Qué se siente vivir dando todo, y aún así sentir que no alcanzas? Esforzarte más que todos, intentar agradar, cumplir, mejorar, y aún así sentir que algo falta. Como si siempre hubiera un estándar invisible que no logras tocar, por más que te acerques. Das amor, das apoyo, das resultados, y por dentro aparece la misma sensación, todavía no basta. Tal vez te esfuerzas en silencio, revisas cada detalle, piensas en cómo hacerlo mejor la próxima vez. Tal vez sonríes, respondes, sigues adelante, pero hay una voz interna que susurra algo incómodo: si hago más, tal vez ahora sí me valoren. Y entonces vuelves a intentarlo. Un poco más. Un poco mejor. Un poco más fuerte. Pero el vacío no se llena. La sensación de deuda sigue ahí, como si siempre le debieras algo al mundo, a los demás, o incluso a ti mismo. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. Esa presión constante de demostrar que vales, de no fallar, de no quedarte corto. Ese cansancio de sentir que, hagas lo que hagas, siempre hay alguien que espera más, y tú también. Y lo más difícil no es el esfuerzo. Es la duda silenciosa que aparece después. ¿Por qué nunca alcanza lo que hago? Si alguna vez pensaste eso en silencio, esta historia es para ti. Dar lo mejor y aún así sentir que no basta es una experiencia silenciosa que muchas personas cargan todos los días. Tal vez en tus relaciones te entregas por completo, escuchas, apoyas, estás cuando te necesitan, y aún así no te sientes elegido. Das amor sincero, haces espacio para los demás, intentas comprender incluso cuando tú también estás cansado, pero algo dentro susurra que no es suficiente, que falta algo más para merecer ser prioridad. En el trabajo ocurre algo parecido. Te esfuerzas, cumples, cuidas los detalles, te anticipas a los problemas, intentas hacerlo todo bien, y el reconocimiento no llega, o llega tarde, o llega para otros. Entonces aparece la comparación inevitable: otros hacen menos, y reciben más. Y aunque no quieras sentirlo, duele. Porque no es envidia, es cansancio. Cansancio de dar tanto y seguir sintiendo que fallas en algo que ni siquiera sabes nombrar. También puede pasarte en la familia o en la amistad. Ser buen hijo, buena hija, buen amigo, buena pareja, estar siempre disponible, responder, sostener, cuidar, y aún así quedarte con la sensación de que decepcionas, de que el sentimiento de no ser suficiente casi nunca aparece de la nada. No nace en un solo día, ni por un solo evento. Se construye lentamente, en pequeños momentos que se repiten hasta convertirse en una creencia profunda. Tal vez empezó cuando eras pequeño y aprendiste, sin que nadie lo dijera directamente, que ser bueno no bastaba.
que había que portarse mejor, sacar mejores notas, ser más responsable, no molestar, no fallar. Que el amor, la atención o el reconocimiento llegaban cuando cumplías ciertas expectativas y se alejaban cuando no lo hacías. Sin darte cuenta, comenzaste a asociar tu valor con tu rendimiento. Con lo que hacías, con lo que lograbas, con lo útil que eras para los demás. Y entonces nació el hábito silencioso de esforzarte más para merecer lo que en realidad siempre debiste recibir sin condiciones, aceptación, validación, afecto. No lo hiciste por ambición. Lo hiciste por necesidad emocional. Por la esperanza de que, si dabas un poco más, si eras un poco mejor, si cometías menos errores, ahora sí sería suficiente. Con el tiempo, ese patrón se volvió automático. Revisas todo lo que haces buscando fallas, como si tu mente estuviera entrenada para detectar aquello que no alcanza. Entregas un trabajo y en lugar de sentir orgullo, piensas en lo que podrías haber hecho mejor. Dices algo en una conversación y luego repites mentalmente cada palabra, preguntándote si sonaste bien, si molestaste, si debiste decirlo de otra manera. Es un diálogo interno constante que no descansa, una evaluación permanente que no te permite simplemente ser. También aparece esa sensación persistente de que siempre puedes dar más. No importa cuánto hayas hecho, siempre hay una voz que dice, podrías esforzarte un poco más. Y al principio suena motivadora, responsable, incluso admirable. Pero con el tiempo se vuelve pesada. Porque nunca termina. Nunca hay un punto en el que dices, esto es suficiente, ya está bien. Siempre hay un siguiente nivel, una nueva meta, una nueva forma de demostrar tu valor. En lo profundo, se instala un pensamiento que duele admitir, tal vez si mejoro un poco más, ahora sí valdré. Es una esperanza silenciosa que te empuja a seguir adelante, pero también te desgasta. Porque convierte cada acción en una prueba, cada logro en un examen, cada error en una confirmación de que todavía no alcanzas. Ahí nace el conflicto interno. Por un lado, sientes orgullo por ser responsable, por cumplir, por no rendirte fácilmente. Sabes que has logrado cosas importantes gracias a esa autoexigencia. Pero por otro lado, duele sentir que nunca alcanza. Que incluso cuando haces lo correcto, cuando das lo mejor de ti, algo dentro sigue insatisfecho, como si hubiera un vacío que no se llena con resultados, ni con reconocimiento, ni siquiera con elogios sinceros. Ese desgaste es profundo, porque no solo cansa el cuerpo, cansa el alma. Cansa tener que demostrar constantemente que vales, que importas, que mereces estar. Cansa sentir que tu lugar depende de cuánto das, de cuánto resuelves, de cuánto cumples. Y en silencio comienzan a aparecer preguntas incómodas que no siempre dices en voz alta. ¿Por qué nunca es suficiente lo que hago? ¿Qué me falta? ¿Qué hice mal esta vez? Son preguntas que no buscan respuestas objetivas. Buscan alivio emocional. Buscan una señal de que no todo depende de ti, de que no estás fallando constantemente,
de que no hay un defecto oculto que te impide ser suficiente. Pero como nadie responde esas preguntas desde afuera, empiezas a responderlas desde adentro, y casi siempre con dureza hacia ti mismo. Te vuelves juez y acusado al mismo tiempo. Te exiges más, te corriges más, te comparas más. Y aunque los demás puedan verte como alguien fuerte, responsable o admirable, por dentro sigues sintiendo esa deuda invisible, como si siempre estuvieras un paso atrás de lo que deberías ser. Como si hubiera una versión ideal de ti que todavía no alcanzas, y que te observa en silencio cada vez que cometes un error o simplemente descansas. En medio de todo ese proceso interno, hay un momento en el que algo dentro susurra una verdad que asusta, pero también libera. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Porque ese dolor de sentirte insuficiente no es un capricho ni una debilidad exagerada. Es la señal de una herida emocional que lleva años formándose, años intentando ser vista, comprendida y, sobre todo, sanada. Y reconocerlo no te hace menos valioso, te hace más consciente de cuánto has tenido que esforzarte solo para sentir que mereces lo que siempre fue tuyo. Llega un momento en el que algo dentro se rompe en silencio. No es un colapso visible, no es una crisis escandalosa. Es más sutil. Más profundo. Es esa sensación que aparece después de haberlo intentado todo una vez más y descubrir que el vacío sigue ahí. No alcanzo, haga lo que haga. Esa frase no siempre se dice en voz alta. A veces solo se siente. Como un peso en el pecho, como una resignación que no quiere aceptarse del todo. Porque has hecho lo correcto, te has esforzado, has mejorado, has dado más de lo que podías, y aún así la sensación no cambia. El reconocimiento externo puede llegar, los resultados pueden mejorar, incluso los demás pueden decirte que lo haces bien, pero por dentro algo no se llena. Es como correr en una cinta que no se detiene. Avanzas, te esfuerzas, sudas, te concentras, pero nunca llegas a un lugar distinto. Y con el tiempo, esa carrera constante deja de motivar y empieza a cansar. No es falta de disciplina. No es falta de ganas. Es agotamiento emocional por perseguir una meta que siempre se mueve un poco más lejos cada vez que crees alcanzarla. El esfuerzo constante no logra llenar el vacío porque el vacío no nació por falta de esfuerzo. Nació por una sensación más antigua, más profunda, que te hizo creer que debías ganarte tu valor. Y entonces intentaste ser suficiente para todos, para la familia, para la pareja, para el trabajo, para los amigos, incluso para versiones idealizadas de ti mismo que nunca descansan. En ese punto aparece el cansancio real. No el cansancio físico, sino el cansancio de intentar ser todo lo que los demás esperan. El cansancio de ajustar tu forma de ser, de decir que sí cuando querías decir que no, de demostrar que puedes, que resuelves, que respondes, que no fallas. Y lo hiciste durante tanto tiempo que ahora detenerte parece peligroso. Como si al parar, todo lo que construiste pudiera desmoronarse. Respiras hondo. Silencio.
Una pausa que pesa más que cualquier palabra. Porque reconocer que estás cansado de intentar ser suficiente para todos implica aceptar algo que asusta, que tal vez llevas demasiado tiempo corriendo hacia un lugar que no existe. Y en ese silencio interno aparece una comparación inevitable con tu versión pasada. Antes creías firmemente que esforzarte resolvería todo. Que si dabas lo mejor de ti, tarde o temprano sentirías esa tranquilidad de decir, ya está, ahora sí soy suficiente. Pero hoy la realidad duele más. Hoy te esfuerzas más, y duele más. Porque el esfuerzo sigue ahí, incluso aumentado, pero la paz no llega. Y esa contradicción confunde. Te preguntas si estás haciendo algo mal, si te falta algo, si aún no es suficiente lo que das. Sin darte cuenta, vuelves a exigir más, a presionarte más, a posponer el descanso una vez más con la esperanza de que esta vez sí funcione. Sin embargo, el vacío no responde a la exigencia. No se llena con más perfección, ni con más logros, ni con más aprobación externa. Y ese descubrimiento duele porque desmonta la idea que te sostuvo durante años, que si lo hacías todo bien, por fin te sentirías suficiente. La respiración se hace audible. Otra pausa. El peso de una verdad que comienza a asomarse. Tal vez el problema no es que no sea suficiente. Tal vez el problema es que siempre intentaste serlo para todos. Intentaste cumplir expectativas distintas, satisfacer necesidades ajenas, encajar en versiones que otros necesitaban de ti. Y en ese intento constante de ser lo que se esperaba, poco a poco te fuiste alejando de lo que realmente eras. Porque ser suficiente para todos es una tarea imposible. Siempre habrá alguien que quiera más, que espere algo distinto, que necesite una versión de ti que cambia según el contexto. Y si mides tu valor en función de esas expectativas variables, siempre sentirás que falta algo, que podrías haber hecho más, que deberías haber sido mejor. Ahí nace la pregunta central que incomoda, pero también libera, y si el problema no es que no sea suficiente, sino que siempre intentaste serlo para todos. La mente se queda en silencio unos segundos, como si necesitara procesar esa posibilidad. Porque aceptar eso implica cambiar el enfoque, dejar de preguntarte qué te falta, y empezar a preguntarte para quién has estado intentando ser suficiente todo este tiempo. Implica reconocer que quizá tu valor nunca estuvo realmente en juego, sino en constante evaluación bajo estándares que no eran tuyos. Ese reconocimiento no elimina el dolor de inmediato, pero cambia la dirección de la mirada. Ya no es una búsqueda desesperada de aprobación externa, sino una exploración interna más honesta. Empiezas a ver que el cansancio no viene solo del esfuerzo, sino de la presión constante de demostrar que vales. Y que esa presión, sostenida durante años, desgasta incluso a las personas más fuertes y responsables. En ese punto de quiebre, el alma empieza a escuchar algo distinto. No una exigencia nueva, sino una pregunta más compasiva: ¿qué pasaría si dejaras de intentar ser suficiente para todos y empezaras a ser suficiente para ti? Sentirte insuficiente no significa que lo seas, significa que aprendiste a medir tu valor desde afuera. Esa es una verdad incómoda, pero profundamente liberadora.
porque cambia la pregunta. Ya no se trata de qué me falta, sino de desde dónde aprendí a evaluarme. Durante mucho tiempo creíste que el valor personal se construía cumpliendo expectativas, portándote bien, esforzándote más, siendo responsable, útil, atento, fuerte. Y cuando eso se volvía costumbre, también se volvía invisible. Lo que hacías dejaba de ser visto como algo valioso, y pasaba a ser lo mínimo esperado. Así, sin darte cuenta, comenzaste a medir tu valor en función de la reacción de los demás. Si aprobaban, sentías alivio momentáneo. Si no lo hacían, aparecía la duda. Y como nadie puede controlar completamente cómo los demás responden, la sensación de insuficiencia se volvió constante, inestable, siempre dependiendo de factores externos que cambian todo el tiempo. Nadie puede ser suficiente para todos. Y, sin embargo, viviste mucho tiempo intentándolo. Ese intento no nació de la arrogancia, sino del miedo. Miedo a no ser amado, a no ser elegido, a no ser valorado si dejabas de esforzarte tanto. Entonces tu mente encontró una estrategia para protegerte: si doy más, si hago mejor, si no fallo, entonces sí me querrán. Esa lógica parecía segura, incluso responsable. Pero también era una trampa silenciosa. Porque cuanto más dabas, más alto colocabas el estándar interno. Y cuanto más alto el estándar, más fácil era sentir que nunca llegabas. Buscar aprobación constante genera un vacío permanente, no porque la aprobación sea mala, sino porque es inestable. Hoy puede estar, mañana no, y cuando tu sensación de valor depende de algo tan variable, la paz nunca es completa. Siempre queda la duda: ¿y si mañana ya no es suficiente lo que hago? Esa incertidumbre desgasta más que cualquier esfuerzo físico. Aquí aparece una nueva lectura que no niega tu dolor, pero lo reordena con más verdad. La insuficiencia que sientes no es necesariamente una realidad objetiva. Es, muchas veces, una creencia aprendida. Una idea que se fue formando con experiencias pasadas, comentarios, exigencias, comparaciones, silencios. Poco a poco internalizaste que debías demostrar tu valor constantemente, como si tu lugar dependiera de mantener cierto rendimiento emocional o personal. Insuficiencia no iguala a realidad. Insuficiencia iguala a creencia aprendida. Esa distinción cambia todo, porque lo aprendido puede desaprenderse. No de golpe, no con una frase motivacional, sino con pequeñas comprensiones que se acumulan. Comprender que tu valor no aumenta cuando haces más ni disminuye cuando fallas. Comprender que ser suficiente no es un premio que se gana, sino una base desde la cual se vive, incluso cuando aún hay cosas por mejorar. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Tal vez esa frase hoy suena diferente. No como una sentencia triste, sino como una señal de que este dolor que sientes no es inútil. Está mostrando una forma antigua de relacionarte contigo mismo, exigirte para merecer, esforzarte para valer, demostrar para sentirte en paz. Y al escuchar ese dolor con más atención, sin juzgarlo, empiezas a notar que no viene de tu incapacidad, sino de tu historia. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. Quizás estás cansado de sentir que nunca alcanzas, aunque racionalmente sepas que haces mucho.
Y ese cansancio no se soluciona haciendo todavía más, sino cuestionando la medida con la que te estás evaluando. ¿Es realmente justa? ¿Es humana? ¿O es una vara heredada de expectativas ajenas que nunca fueron diseñadas para ser sostenidas todo el tiempo? El alivio no llega al negar el dolor, sino al entenderlo desde otro lugar. No se trata de convencerte de que todo está perfecto, sino de reconocer que tu valor no depende únicamente de tu rendimiento, ni de la aprobación constante, ni de cumplir cada expectativa. Se trata de empezar a construir una mirada interna que no cambie cada vez que el mundo cambia su opinión. Y en ese proceso, algo dentro comienza a relajarse levemente. No porque todo esté resuelto, sino porque la presión de ser suficiente para todos empieza a perder fuerza. Queda espacio para una idea nueva, todavía frágil, pero más honesta, que tal vez nunca se trató de alcanzar un estándar imposible, sino de dejar de vivir midiéndote con él. Sentirte insuficiente no significa que lo seas, significa que aprendiste a medir tu valor desde afuera. Esa es una verdad incómoda, pero profundamente liberadora. Porque cambia la pregunta. Ya no se trata de qué me falta, sino de desde dónde aprendí a evaluarme. Durante mucho tiempo creíste que el valor personal se construía cumpliendo expectativas, portándote bien, esforzándote más, siendo responsable, útil, atento, fuerte. Y cuando eso se volvía costumbre, también se volvía invisible. Lo que hacías dejaba de ser visto como algo valioso, y pasaba a ser lo mínimo esperado. Así, sin darte cuenta, comenzaste a medir tu valor en función de la reacción de los demás. Si aprobaban, sentías alivio momentáneo. Si no lo hacían, aparecía la duda. Y como nadie puede controlar completamente cómo los demás responden, la sensación de insuficiencia se volvió constante, inestable, siempre dependiendo de factores externos que cambian todo el tiempo. Nadie puede ser suficiente para todos. Y, sin embargo, viviste mucho tiempo intentándolo. Ese intento no nació de la arrogancia, sino del miedo. Miedo a no ser amado, a no ser elegido, a no ser valorado si dejabas de esforzarte tanto. Entonces tu mente encontró una estrategia para protegerte: si doy más, si hago mejor, si no fallo, entonces sí me querrán. Esa lógica parecía segura, incluso responsable. Pero también era una trampa silenciosa. Porque cuanto más dabas, más alto colocabas el estándar interno. Y cuanto más alto el estándar, más fácil era sentir que nunca llegabas. Buscar aprobación constante genera un vacío permanente, no porque la aprobación sea mala, sino porque es inestable. Hoy puede estar, mañana no, y cuando tu sensación de valor depende de algo tan variable, la paz nunca es completa. Siempre queda la duda: ¿y si mañana ya no es suficiente lo que hago? Esa incertidumbre desgasta más que cualquier esfuerzo físico. Aquí aparece una nueva lectura que no niega tu dolor, pero lo reordena con más verdad. La insuficiencia que sientes no es necesariamente una realidad objetiva. Es, muchas veces, una creencia aprendida.
Una idea que se fue formando con experiencias pasadas, comentarios, exigencias, comparaciones, silencios. Poco a poco internalizaste que debías demostrar tu valor constantemente, como si tu lugar dependiera de mantener cierto rendimiento emocional o personal. Insuficiencia no iguala realidad. Insuficiencia iguala a creencia aprendida. Esa distinción cambia todo, porque lo aprendido puede desaprenderse. No de golpe, no con una frase motivacional, sino con pequeñas comprensiones que se acumulan. Comprender que tu valor no aumenta cuando haces más ni disminuye cuando fallas. Comprender que ser suficiente no es un premio que se gana, sino una base desde la cual se vive, incluso cuando aún hay cosas por mejorar. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Tal vez esa frase hoy suena diferente. No como una sentencia triste, sino como una señal de que este dolor que sientes no es inútil. Está mostrando una forma antigua de relacionarte contigo mismo, exigirte para merecer, esforzarte para valer, demostrar para sentirte en paz. Y al escuchar ese dolor con más atención, sin juzgarlo, empiezas a notar que no viene de tu incapacidad, sino de tu historia. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. Quizás estás cansado de sentir que nunca alcanzas, aunque racionalmente sepas que haces mucho. Y ese cansancio no se soluciona haciendo todavía más, sino cuestionando la medida con la que te estás evaluando. ¿Es realmente justa? ¿Es humana? ¿O es una vara heredada de expectativas ajenas que nunca fueron diseñadas para ser sostenidas todo el tiempo? El alivio no llega al negar el dolor, sino al entenderlo desde otro lugar. No se trata de convencerte de que todo está perfecto, sino de reconocer que tu valor no depende únicamente de tu rendimiento, ni de la aprobación constante, ni de cumplir cada expectativa. Se trata de empezar a construir una mirada interna que no cambie cada vez que el mundo cambia su opinión. Y en ese proceso, algo dentro comienza a relajarse levemente. No porque todo esté resuelto, sino porque la presión de ser suficiente para todos empieza a perder fuerza. Queda espacio para una idea nueva, todavía frágil, pero más honesta, que tal vez nunca se trató de alcanzar un estándar imposible, sino de dejar de vivir midiéndote con él. Esta historia es para ti. No es casualidad que estés aquí. Si estas palabras te tocaron es porque, en algún nivel, reconoces ese cansancio silencioso de sentir que nunca alcanzas. Ese esfuerzo constante por demostrar que vales, por hacer más, por ser mejor, por no fallar, como si tu valor estuviera siempre en evaluación. Como si tu lugar en el mundo dependiera de cuánto das, de cuánto resuelves, de cuánto complaces. Pero hay algo que necesitas escuchar con calma, no naciste sintiéndote insuficiente. Nadie llega al mundo creyendo que tiene que probar su valor para merecer amor. Eso lo aprendiste después, poco a poco, en experiencias donde quizás sentiste que solo eras visto cuando cumplías, cuando respondías, cuando hacías lo correcto. Momentos en los que entendiste, sin que nadie lo dijera explícitamente, que para ser querido había que rendir, que para ser elegido había que esforzarse más que los demás.
Y desde entonces empezaste a vivir con una exigencia silenciosa, de mostrar, constantemente, que eres suficiente. Tal vez te volviste responsable antes de tiempo. Tal vez aprendiste a no fallar, a no incomodar, a no necesitar demasiado. Tal vez te convertiste en quien siempre está, quien siempre apoya, quien siempre responde. Y eso, aunque habla de tu fortaleza, también fue construyendo una trampa emocional, creer que tu valor depende de cuánto haces por otros. Pero tu valor no depende de cuánto haces por otros. Tu valor no sube cuando ayudas ni baja cuando te cansas. Tu valor no está condicionado a tu rendimiento emocional. Esforzarte no significa valer más. Complacer no significa ser amado. Dar todo no significa ser suficiente. Durante mucho tiempo confundiste estas cosas. Pensaste que si hacías más, recibirías más amor, que si nunca fallabas, nunca serías abandonado, que si siempre estabas disponible, siempre serías importante para los demás. Pero esa lógica te dejó agotado, porque siempre pedía un poco más. Siempre había algo que mejorar, algo que corregir, algo que demostrar para sentir, aunque fuera por un momento, que ahora sí alcanzabas. Y aún así, la sensación volvía. Ese pensamiento silencioso, no fue suficiente. Ese miedo de haber decepcionado sin saber exactamente en qué. Esa duda constante sobre si realmente vales lo que das. Quiero que escuches esto con suavidad, pero con firmeza, no estás fallando. No llegas tarde, no estás incompleto. Estás cansado de vivir midiéndote con una regla que nunca se detiene. Estás cansado de intentar cumplir expectativas que cambian, que se mueven, que a veces ni siquiera son tuyas. Estás cansado de sentir que siempre estás en deuda con el mundo, como si tu existencia tuviera que justificarse con esfuerzo permanente. Pero tu existencia no necesita validación constante. Respirar ya es suficiente. Existir ya es suficiente. Ser quien eres, con tus límites, tus dudas y tus pausas, ya es suficiente, aunque una parte de ti aún no se lo crea del todo. No tienes que demostrar tu valor todo el tiempo. No tienes que ganarte el derecho a descansar. No tienes que vivir rindiendo exámenes invisibles para merecer tranquilidad. Tal vez nadie te enseñó esto antes. Tal vez siempre escuchaste que debías dar lo mejor de ti, esforzarte más, superarte, no conformarte. Y todo eso puede ser valioso, pero se vuelve destructivo cuando sientes que, aun dando todo, sigues sin ser suficiente. Porque entonces el problema deja de ser crecer y se convierte en sobrevivir a la autoexigencia. Y tú no naciste para sobrevivir a tu propia mente. Naciste para vivir, para sentir, para equivocarte sin que eso defina tu valor, para descansar sin sentir culpa, para ser querido incluso cuando no estás en tu mejor versión. Ya era suficiente antes de intentar probarlo. Antes de tus logros. Antes de tus esfuerzos. Antes de tus intentos por agradar. Antes de convertirte en alguien que carga más de lo que puede para no decepcionar a nadie. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. Quizás sigues esforzándote en silencio, esperando que en algún momento alguien diga, ya es suficiente, ya vales, ya puedes descansar. Pero esa voz externa puede tardar o incluso no llegar nunca.
Y entonces el trabajo más difícil comienza, aprender a decírtelo tú mismo, aunque al principio suene extraño, aunque no lo sientas completamente real. Decirte, lo que hago es valioso, pero mi valor no depende solo de eso. Decirte, puedo mejorar sin sentir que soy insuficiente. Decirte, no necesito demostrar todo el tiempo que merezco estar aquí. Porque la verdad es que nunca fuiste insuficiente para nadie, solo te acostumbraste a dar más de lo que podías, esperando recibir la certeza que te faltaba por dentro. Y esa certeza no se construye con más esfuerzo, sino con una mirada más compasiva hacia ti mismo. No estás roto por sentir que no alcanzas. Estás herido por haber creído que tu valor siempre estaba en juego. Y esa herida puede empezar a sanar cuando, poco a poco, dejas de evaluarte en cada paso y comienzas a tratarte con la misma comprensión que ofreces a los demás. Cuando permites que tu valor no sea una meta a alcanzar, sino una base desde la cual seguir creciendo. Tal vez hoy lees o escuchas esto y piensas, siempre siento que no alcanzo. Y no eres el único. Muchas personas viven con esa sensación constante de deuda emocional, de insuficiencia silenciosa que nadie ve desde fuera. Por eso duele tanto y por eso también alivia ponerlo en palabras. Si algo de esto resonó contigo, no es coincidencia. No es casualidad que estés aquí. Porque a veces, reconocer este cansancio de no sentirse suficiente es el primer paso para dejar de exigirse demostrar valor en cada instante y empezar, por fin, a vivir sin tener que probar que mereces ser quien eres. Esta historia es para ti. No es casualidad que estés aquí. Si durante mucho tiempo has sentido que no alcanzas, que siempre te falta algo, que por más que te esfuerces sigues quedándote corto, quiero que sepas algo importante, no naciste sintiéndote insuficiente. Nadie nace creyendo que debe demostrar su valor para merecer amor, respeto o lugar en el mundo. Esa idea se aprende. Se forma con los años, con las comparaciones, con las expectativas, con las veces que diste mucho y aún así sentiste que no bastaba. Aprendiste, poco a poco, que tenías que probar quién eras. Que tenías que esforzarte más que otros para ser visto. Que debías hacerlo mejor, ser más responsable, más atento, más fuerte, para que finalmente alguien dijera, ahora sí es suficiente. Y sin darte cuenta, empezaste a medir tu valor por lo que haces por los demás, por cuánto das, por cuánto resistes, por cuánto logras cumplir. Pero tu valor no depende de cuánto haces por otros. No depende de cuántas veces te sacrificas. No depende de cuántas expectativas logras sostener sin romperte. Esforzarte no significa valer más. Complacer no significa ser amado. Dar todo no significa, automáticamente, ser suficiente. Tal vez durante mucho tiempo confundiste responsabilidad con amor, entrega con aceptación, rendimiento con valor personal. Y por eso, cuando algo no sale perfecto, cuando alguien no responde como esperabas, cuando no recibes el reconocimiento que imaginabas, aparece la misma sensación antigua, no fue suficiente, yo no fui suficiente. Quiero decirte algo con claridad, no estás fallando. No llegas tarde, no estás incompleto.
Lo que estás sintiendo no es una prueba de que vales menos, sino el resultado de haber vivido demasiado tiempo intentando merecer lo que en realidad siempre debió ser dado con naturalidad, respeto, afecto, reconocimiento y presencia. No tienes que demostrar tu valor todo el tiempo. No tienes que vivir rindiendo un examen emocional frente al mundo. No tienes que justificar tu existencia con logros, sacrificios o perfección constante. Ya era suficiente antes de intentar probarlo. Antes de exigirte tanto. Antes de creer que debías ganarte tu lugar a base de esfuerzo permanente. Tu existencia no necesita validación constante para tener sentido. Respiras, sientes, piensas, sueñas, y eso ya habla de tu valor. No por lo que produces, sino por lo que eres. No por cuánto das, sino por la profundidad con la que vives y sientes cada cosa. Tal vez te acostumbraste a pensar que descansar era fallar, que bajar el ritmo era perder valor, que decir no puedo más era decepcionar a alguien. Pero descansar también es humano. Pausar también es necesario. Reconocer que te duele no te hace débil, te hace honesto contigo mismo. No estás roto. No estás defectuoso. No eres menos que nadie. Estás cansado de intentar alcanzar un estándar que cambia todo el tiempo. Estás agotado de perseguir una aprobación que nunca se queda quieta. Y eso no significa que seas insuficiente, significa que has vivido demasiado tiempo midiéndote con reglas que no creaste tú. Hoy puedes empezar a separar algo fundamental: lo que haces no define todo lo que vales. Tus errores no borran tus esfuerzos. Tus pausas no cancelan tu historia. Tu cansancio no elimina tu dignidad. Ser suficiente no es hacerlo todo perfecto. Ser suficiente no es agradar a todos. Ser suficiente no es nunca fallar. Ser suficiente es existir con tus límites, tus intentos, tus dudas y tus avances, aunque sean lentos. Es entender que tu valor no sube ni baja según el resultado de cada día. Si alguna vez pensaste en silencio, nunca soy suficiente para nadie, quiero que sepas que esa frase no describe tu realidad, describe una herida. Una herida que se formó intentando adaptarte, encajar, cumplir y ser aceptado. Y las heridas pueden sanar cuando se nombran, cuando se comprenden y cuando dejas de exigirte demostrar algo que, en el fondo, nunca debiste probar. Esta historia es para ti. No es casualidad que estés aquí. Tal vez hoy todavía sientes que no alcanzas, que podrías dar más, que deberías ser mejor. Pero también puedes empezar a considerar algo distinto, que quizá no te falta valor, te falta permiso para dejar de demostrarlo todo el tiempo. Porque no tienes que vivir probando que mereces estar. No tienes que agotarte para sentirte válido. No tienes que convertir cada paso en una prueba de que eres digno de amor o reconocimiento. Tu valor no está en discusión. Nunca lo estuvo. Solo aprendiste a dudar de él. Y entender eso, puede ser el primer paso para dejar de vivir sintiendo que siempre faltas tú. Esta historia es para ti. No es casualidad que estés aquí. Si durante mucho tiempo has sentido que no alcanzas, que siempre te falta algo, que por más que te esfuerces sigues quedándote corto, quiero que sepas algo importante: no naciste sintiéndote insuficiente.
Nadie nace creyendo que debe demostrar su valor para merecer amor, respeto o lugar en el mundo. Esa idea se aprende. Se forma con los años, con las comparaciones, con las expectativas, con las veces que diste mucho y aún así sentiste que no bastaba. Aprendiste, poco a poco, que tenías que probar quién eras. Que tenías que esforzarte más que otros para ser visto. Que debías hacerlo mejor, ser más responsable, más atento, más fuerte, para que finalmente alguien dijera, ahora sí es suficiente. Y sin darte cuenta, empezaste a medir tu valor por lo que haces por los demás, por cuánto das, por cuánto resistes, por cuánto logras cumplir. Pero tu valor no depende de cuánto haces por otros. No depende de cuántas veces te sacrificas. No depende de cuántas expectativas logras sostener sin romperte. Esforzarte no significa valer más. Complacer no significa ser amado. Dar todo no significa, automáticamente, ser suficiente. Tal vez durante mucho tiempo confundiste responsabilidad con amor, entrega con aceptación, rendimiento con valor personal. Y por eso, cuando algo no sale perfecto, cuando alguien no responde como esperabas, cuando no recibes el reconocimiento que imaginabas, aparece la misma sensación antigua, no fue suficiente, yo no fui suficiente. Quiero decirte algo con claridad, no estás fallando. No llegas tarde, no estás incompleto. Lo que estás sintiendo no es una prueba de que vales menos, sino el resultado de haber vivido demasiado tiempo intentando merecer lo que en realidad siempre debió ser dado con naturalidad, respeto, afecto, reconocimiento y presencia. No tienes que demostrar tu valor todo el tiempo. No tienes que vivir rindiendo un examen emocional frente al mundo. No tienes que justificar tu existencia con logros, sacrificios o perfección constante. Ya era suficiente antes de intentar probarlo. Antes de exigirte tanto. Antes de creer que debías ganarte tu lugar a base de esfuerzo permanente. Tu existencia no necesita validación constante para tener sentido. Respiras, sientes, piensas, sueñas, y eso ya habla de tu valor. No por lo que produces, sino por lo que eres. No por cuánto das, sino por la profundidad con la que vives y sientes cada cosa. Tal vez te acostumbraste a pensar que descansar era fallar, que bajar el ritmo era perder valor, que decir no puedo más era decepcionar a alguien. Pero descansar también es humano. Pausar también es necesario. Reconocer que te duele no te hace débil, te hace honesto contigo mismo. No estás roto. No estás defectuoso. No eres menos que nadie. Estás cansado de intentar alcanzar un estándar que cambia todo el tiempo. Estás agotado de perseguir una aprobación que nunca se queda quieta. Y eso no significa que seas insuficiente, significa que has vivido demasiado tiempo midiéndote con reglas que no creaste tú. Hoy puedes empezar a separar algo fundamental, lo que haces no define todo lo que vales. Tus errores no borran tus esfuerzos. Tus pausas no cancelan tu historia. Tu cansancio no elimina tu dignidad. Ser suficiente no es hacerlo todo perfecto. Ser suficiente no es agradar a todos. Ser suficiente no es nunca fallar. Ser suficiente es existir con tus límites, tus intentos,
tus dudas y tus avances, aunque sean lentos. Es entender que tu valor no sube ni baja según el resultado de cada día. Si alguna vez pensaste en silencio, nunca soy suficiente para nadie, quiero que sepas que esa frase no describe tu realidad, describe una herida. Una herida que se formó intentando adaptarte, encajar, cumplir y ser aceptado. Y las heridas pueden sanar cuando se nombran, cuando se comprenden y cuando dejas de exigirte demostrar algo que, en el fondo, nunca debiste probar. Esta historia es para ti. No es casualidad que estés aquí. Tal vez hoy todavía sientes que no alcanzas, que podrías dar más, que deberías ser mejor. Pero también puedes empezar a considerar algo distinto, que quizá no te falta valor, te falta permiso para dejar de demostrarlo todo el tiempo. Porque no tienes que vivir probando que mereces estar. No tienes que agotarte para sentirte válido. No tienes que convertir cada paso en una prueba de que eres digno de amor o reconocimiento. Tu valor no está en discusión. Nunca lo estuvo. Solo aprendiste a dudar de él. Y entender eso, puede ser el primer paso para dejar de vivir sintiendo que siempre faltas tú.